Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos, vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y este mes de marzo del 2021 se celebra y se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, sobre todo en este contexto de pandemia. A propósito de este tema, desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT se desarrolló un importante evento relacionado con la conmemoración de este importante día. Vamos a escuchar a continuación, a lo largo de nuestro programa, algunas de esas intervenciones importantes que sin duda dejan una reflexión al respecto y sobre todo del cómo o del qué lugar le estamos dando a la mujer en la sociedad de hoy. A continuación vamos a escuchar a Katy Feingold. Ella es presidenta adjunta de la CSI. ¿Qué año hemos vivido? Cuando celebramos el Día Internacional de la Mujer el año pasado, el mundo estaba a punto de entrar en una crisis global de salud pública. Estaba difícil entender exactamente el impacto que la pandemia tendría en cada parte de nuestras vidas personales y profesionales. Si antes hablamos de un cargo de trabajo doble para las mujeres, ahora tenemos que decir que es triple o más, porque somos nosotras quienes estamos cuidando a los enfermos, educando a nuestros hijos y hijas virtualmente y cuidando la salud mental de nuestras familias y amigos. Todo eso encima de nuestra jornada normal. Eso ha sido un año increíble y sumamente difícil para muchas de las mujeres en todas partes del mundo. 3 días después de la celebración en 2020, el 11 de marzo de 2020, se declaró oficialmente la COVID-19 como pandemia, ocasionando trastornos sin precedentes en todo el mundo a nivel económico, social y cultural. La pandemia llegó encima de otras crisis que ya existían, la crisis de inequidad económica, inequidad por género y raza, la crisis climática y los ataques contra nuestras instituciones democráticas. Es decir, lo que era antes y que se decía que era muy normal, era un sistema que ya no funcionaba para nosotros las mujeres trabajadoras. Entonces ahora tenemos una ruptura completa y tenemos que crear una visión nueva y no regresar a lo que existía sin crear
un sistema que da más poder a las mujeres trabajadoras y crea un sistema económico más incluyente. En muchos países dicen que las mujeres están saliendo del mercado de trabajo, pero no es así. Esta pandemia está empujándolas sin protecciones sociales, sin ayuda con el cuidado y la educación de los hijos y sin salarios dignos. No tienen otra opción. Es menos una decisión opcional y más un empuje. Antes de la pandemia, sabemos que 55% de los trabajadores en el mundo no tenían ningún tipo de protección social. Es decir, que antes de la pandemia, la mayoría de los trabajadores no tenían tiempo pagado por la enfermedad, no tenían seguro de salud, no tenían protección durante el desempleo. Es decir, vivimos en un mundo donde los políticos y los empleadores habían decidido que el modelo económico iba a dejar los trabajadores en una situación precaria. No vamos a regresar a este modelo de explotación extrema. Por eso, el movimiento global laboral está exigiendo la creación de un fondo global para la protección social. Este fondo ayudaría a gobiernos para crear un sistema público de protección social para todos los trabajadores, informales, formales, migrantes, todos. Es un derecho y un piso básico que cada trabajadora debe tener. Mientras que nuestros gobiernos debatan cómo van a reconstruir nuestras economías, tenemos que preguntarles algo. Queremos saber cuáles son los objetivos de sus políticas públicas, porque sus objetivos deben ser avanzar el bienestar de todos los trabajadores y proteger al medio ambiente. Hay que asegurar que los modelos económicos son incluyentes a todos. La pandemia ha puesto claramente de manifiesto que el trabajo realizado para nosotras, las mujeres, tanto remunerado como no remunerado, resulta crucial para que nuestras sociedades y economías sigan funcionando, incluso en momentos como lo que estamos viviendo. También ha visibilizado el trabajo que hacen todas las mujeres que trabajan en la economía informal y formal. Muestra que tenemos que invertir en la economía del cuidado para asegurar que todos los trabajadores tienen un salario digno con derechos y protecciones sociales. Según un nuevo informe de la Federación Internacional de las Trabajadoras del Hogar, las trabajadoras del hogar en Latinoamérica están enfrentando pérdida de empleo y reducción de las horas de trabajo debido a la crisis económica, el temor al contagio y la restricción de movilidad asociada a las medidas de confinamiento. Esto ha provocado una grave disminución de sus ingresos, poniendo en riesgo su bienestar y el bienestar de su familia. De acuerdo con la encuesta, un 49% de las trabajadoras del hogar en Latinoamérica se han quedado sin empleo, suspendida o despedida. Más del 95% de las trabajadoras del hogar de la región viven en un país que ha adoptado medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia. Solo Nicaragua no ha adoptado medidas de confinamiento. Entonces, eso ha tenido un gran impacto. Según el quinto informe de la Organización Internacional de Trabajo, viendo el impacto del COVID en el mundo del trabajo en la región de las Américas, han visto que en la región es la región que más ha experimentado la mayor pérdida de horas de trabajo en todo el mundo, como resultado principalmente de la destrucción de puestos de trabajo y la reducción de jornadas laborales. No obstante, la pandemia ha expuesto desigualdades estructurales ya existentes. Demasiadas mujeres y personas que estaban ya marginadas de la sociedad debido a la discriminación, exclusión y violencia estaban ya sufriendo las peores consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la pandemia. Pero en el Día Internacional de la Mujer, el movimiento sindical, en alianza con organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, grupos feministas, grupos para los derechos humanos y para la protección del medio ambiente,
Estamos exigiendo un nuevo contrato social para recobrar la confianza y reconstruir la democracia basado en derechos. Hay que tener derechos que garantizan a las mujeres derechos laborales y protecciones, incluyendo el derecho a vivir y trabajar libres de violencia y acoso. Empleo. Necesitamos empleo decente. Hay que invertir en cuidados para crear millones de puestos de trabajo tan necesarios con pocas o cero emisiones de carbono, ayudando a reducir las desigualdades e injusticias de género y a mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios para todos y todas. Protección social. Ya había hablado que hay que crear un fondo global para invertir en sistemas de protección social. Eso es fundamental. Hay que garantizar cada trabajador y trabajadora se levanta todos los días sabiendo que tienen un piso básico de dignidad. También el contrato social debe incluir igualdad, garantizar una participación justa y igualitaria de las mujeres y otros grupos en busca de equidad en la vida económica, social, política y cultural. Y también inclusión. Hay que desmantelar los sistemas interconectados de opresión que excluyen a las personas en base a su género, raza, clase, nacionalidad, ciudadanía, discapacidad, edad, orientación sexual o identidad de género. Ya ha llegado el momento. Necesitamos un nuevo contrato social para nosotros las mujeres trabajadoras, nosotros las mujeres sindicalistas y hoy, en el Día Internacional de las Mujeres, levantamos nuestras voces para decir que vamos a exigir un nuevo modelo, vamos a tener una visión nueva, una visión incluyente para que tengamos un mundo que respeta a las mujeres, que crea empleos decentes, empleos con salarios dignos y protecciones sociales. Exigimos un nuevo mundo, un mundo más justo. Y es muy importante conocer cuál ha sido precisamente ese impacto que ha tenido en las mujeres todo este tema de la pandemia. Por eso vamos a escuchar a continuación a la congresista de la bancada alternativa, Ángela María Robledo, quien habla al respecto. Creo que este impacto tiene dos caras. Por un lado, los efectos diferenciales devastadores, brutales, sobre nuestras vidas, pero la otra cara es la capacidad de resistencia, de fuerza, de persistencia de la vida de las mujeres en esta época de pandemia. Ahora leía a propósito de la conmemoración de los derechos de las mujeres un aforismo africano que decía que si las mujeres bajamos las manos, el cielo se cae. Yo creo que si las mujeres nos cruzamos de brazos, el mundo se paraliza y el mundo en Colombia se paraliza. Entonces, lo primero que quisiera decir, esta pandemia tiene rostro de mujer en esa doble condición de los efectos devastadores sobre nuestras vidas, pero al mismo tiempo de resaltar la resistencia, la persistencia, la capacidad de cuidar la vida en tiempos de muerte, en tiempos de precariedad. Lo segundo, un mensaje muy especial a las mujeres trabajadoras de estas organizaciones sindicales, de la CUT, de la CTC, cada vez más mujeres habitando los lugares destacados del mundo del sindicalismo, y eso hay que celebrarlo, porque ustedes incorporan perspectivas distintas a las problemáticas, a las exigencias, a las tareas que tiene el sindicalismo en Colombia, en un país donde ha habido tanta amenaza a la actividad sindical y donde ustedes han resistido de manera muy significativa. El viernes que teníamos una audiencia en el Congreso de la República convocada con Iván Cepeda, asistieron compañeras de ustedes, Ligia Alzate, dos compañeras del Sindicato de Servidoras Públicas, que están aportando una perspectiva de género a los pliegos
que se van a radicar en pocos días de las servidoras públicas en Colombia. Y entonces digo que es muy interesante porque en la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado ustedes están presentes. Esta mañana tuve un foro con profesoros y profesoras del Colegio Salesiano en San Francisco, Cúcuta, y es verdaderamente interesante y alentador que nuestras voces, con todas las dificultades, se están escuchando. La pandemia desnuda la crueldad del régimen económico, político, cultural y social que hemos vivido en las últimas décadas en América Latina, donde hemos seguido al pie de la letra el consenso de Washington y la expresión más salvaje de los modos de producción contemporáneos como son los anclados en el neoliberalismo. Esta pandemia desnuda la precariedad de la infraestructura para la vida, la precariedad y el marchitamiento de lo público, la precariedad del trabajo decente. Y por supuesto hay una alerta, y no me voy a poner aquí, pero existen informes de la CEPAL, de Oxfam, de muchísimas universidades que han hecho una producción muy interesante en esta época, que señalan que esta es una crisis económica, de salud, política, climática y psicológica. Ahí vivimos en una enorme incertidumbre, vivimos con una sensación de orfandad, de soledad, de ansiedad que está produciendo enormes estrujamientos, lo llamo yo, de ese ámbito que es hoy la familia, el hogar colombiano, que está operando como escuela, como espacio de trabajo, como espacio de reproducción y coeducación de la vida, como espacio de hospitales y también como lugares y espacios para la solidaridad. Hoy los hogares colombianos están estrujados en todas estas precariedades y quienes están recibiendo el mayor peso de ese estrujarse en tareas, en ejercicios de práctica de la vida, son las mujeres. Entonces, todos estos estudios señalan que vamos a una condición de mayor desigualdad, ya somos uno de los países más desiguales del mundo, que si no cambiamos el modelo depredador económico, lo que estamos es acabando con el planeta. Tercero, que las fórmulas no pueden venir de fuera. Estamos diciendo no más colonialismo, queremos encontrar nuestros caminos en clave de solidaridad y hay un gran movimiento que viene desde el sur de América Latina diciéndonos hagamos un ejercicio de liderazgo, lo dice el mismo Stiglitz, para buscar salidas para nuestra región en América Latina. Se dice que va a aumentar la pobreza en 100 millones más y eso va a golpear de manera significativa la vida de las mujeres. Los datos de la CEPAL nos señala que América Latina, el continente, puede devolverse en 10 años por este aumento de la desigualdad y la pobreza, y para las mujeres puede venir una década perdida. No solo porque se han perdido empleos, no solo porque el espacio familiar se ha estrujado con todas estas responsabilidades y el trabajo de cuidado se ha aumentado significativamente, sino también porque vamos a un escenario tan absolutamente incierto, a pesar de que hay leyes que viene una reconfiguración del mundo del trabajo, no hay duda, pero el riesgo de la reconfiguración de ese mundo del trabajo que alerta a la CEPAL, que alertan los estudios en Colombia, es que terminemos rompiendo lo que ha significado la jornada laboral y lo que ha significado una conquista que ustedes, los sindicatos, han reivindicado y que en noviembre del 2019 salieron a ratificar en términos de proteger el trabajo decente, estrechar las condiciones de precarización, que eso no sea lo que se nos está ofreciendo y que todo este trabajo que se viene adelantando
en condiciones de enorme precariedad, pero que ustedes han logrado mantener, termine arrasado con ese decreto 1174 que sabemos que ustedes han demandado. De pronto Aleja puede contar un poquito de eso, estamos acompañando esa demanda que ustedes han hecho, porque eso fue una reforma laboral que le dice adiós al salario mínimo, reconoce la contratación por horas y prácticamente la posibilidad de poderse jubilar y tener un trabajo digno en Colombia se hace todavía más complicado. En esa pérdida de los avances que hemos tenido, que son difíciles, también hay una alerta sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre lo que ha significado las casas para las mujeres, según el Observatorio de Feminicidios, 630 feminicidios, 640, de los cuales 30 feminicidios fueron a niñas menores de 14 años. Es decir, aquí hay delitos de odio que no se han resuelto con una respuesta integral del lado del gobierno. Vuelvo y entonces digo, hay afectaciones a todos los niveles. Yo lo decía en una presentación la semana pasada en el CINEP. Aquí nos han dicho que estamos en el mismo mar, que el código llegó y el COVID nos está afectando a todos, pero no es verdad. Hemos acudido a la metáfora, estamos en el mismo mar, pero en distintos barcos. Y una mujer campesina en nuestra audiencia, Sandra, la semana pasada nos decía, y las mujeres vamos en balsas, y las mujeres vamos en balsas que hacen agua en la mitad de este huracán, pero estamos resistiendo. Hemos avanzado, hemos ganado visibilidad, nuestras reivindicaciones están puestas sobre la mesa, hemos conquistado la calle y hay que seguirla conquistando. Vamos a proteger la vida de las mujeres, vamos a exigir un salario decente, vamos a pedir tiempo libre para las mujeres, para nuestros sueños, para nuestras tareas asociativas, vamos a defender lo público, vamos a defender el trabajo decente y ya en la segunda parte les podemos contar cómo desde el Congreso de la República, qué estamos proponiendo con Iván Cepeda, fruto de la audiencia del viernes, estamos enviando una carta al presidente y a la vicepresidenta que no ha representado los intereses de las mujeres realmente. Ella no la podemos reconocer como una representante de nuestros intereses, poderle decir cuáles son las propuestas que estamos haciendo. Y entonces es un momento duro de mucha incertidumbre, de impactos diferenciales, devastadores, pero ahí estamos resistiendo y es esa fuerza y esa capacidad de cuidar la vida que tenemos las mujeres, que queremos compartir con los hombres también, que queremos compartir con quienes habitan este mundo, quienes en esa clave terapéutica y de cuidado vamos a ir saliendo poco a poco de este momento tan difícil. Y a continuación vamos a escuchar también a Alejandra Trujillo. Ella es coordinadora de proyectos de FESCOL y va a hablar sobre esos impactos que han tenido sobre la mujer la pandemia por el COVID-19. Escuchemos. Yo empezaría diciendo, digamos, un tema más de análisis general y es, antes de la pandemia ya teníamos unas desigualdades estructurales de género y teníamos, digamos, un sistema neoliberal que había venido en privatizaciones, un sistema de protección social que se sustenta sobre todo en el sistema formal laboral, que cada vez es menos la regla y más la excepción. Y esas son las condiciones en las que nos encuentra la pandemia, ¿no? Quizás si hubiéramos tenido otro gobierno y otros sistemas laborales, económicos y de protección social, otra sería nuestra realidad. Pero esa era nuestra realidad. Y en el caso de las mujeres, era una realidad ya de sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado, de una organización social del cuidado supremamente familista y supremamente patriarcal, que como decimos en todos los espacios desde la Mesa de Economía del Cuidado, pues representa el día para las mujeres en Colombia una jornada de 7 horas y 14 minutos, que es casi, digamos, una jornada de trabajo y una hora más para las mujeres rurales. Y en esas condiciones de sobrecarga, lo que viene a hacer esta pandemia en primer lugar es
aumentar esa sobrecarga de cuidados, ¿no? No hubo en los hogares un efecto redistributivo, sino que las mujeres, en la mayoría de los casos, fueron quienes siguieron con esa carga de cuidados. Y si a eso le sumamos sistemas hospitalarios colapsados, escuelas cerradas, jardines infantiles y colegios cerrados, pues eso significa efectivamente que la simultaneidad empezó a tomar la vida de las mujeres. Ya no es tan claro a dónde va, en qué momento termina la jornada de trabajo y en qué momento hay otro tipo de espacio, sino que realmente hay una sobrecarga enorme en general de trabajo y sobre todo en lo que se relaciona con los cuidados. Se profundizan esas desigualdades. Yo creo que los indicadores laborales lo muestran de una manera absolutamente real, y las medidas que se tomaron fueron realmente muy tardías. Cuando se intentó de alguna forma dar auxilios a nóminas, a primas, digamos, ya era un poco tarde para las pequeñas y medianas empresas, que son donde más se genera el empleo en Colombia. Son además medidas muy excluyentes y yo diría, en general, son medidas que carecen en absoluto de enfoque de género. Cuando uno mira los indicadores laborales, les decía, se da cuenta pues que no es un asunto solamente retórico, realmente hay un retroceso en las condiciones laborales de las mujeres y en las conquistas en las que habíamos tardado casi una década para alcanzar. Entonces, me voy a referir solo a dos indicadores que creo que lo muestran de una manera muy clara, y el primero es el indicador de desempleo. En el trimestre de octubre a diciembre del 2019, es decir, antes de la pandemia, el desempleo de las mujeres era un 12,6% y el desempleo de los hombres era 7,2%. La brecha era 5,4%, una brecha que realmente fue el promedio en los últimos 15 años. Hasta 6 llegamos como en las peores épocas. Cuando uno revisa ese mismo indicador de desempleo en octubre y diciembre del 2020, se encuentra con una tasa de desempleo para las mujeres de 18,7% y para los hombres de 10,2%. Y esa brecha, que era 5,4%, se incrementa a 8,5%. Cuando uno además revisa la de enero, que es, digamos, enero del 2021, esa brecha está creciendo lo mismo que el desempleo de las mujeres. El desempleo de las mujeres para enero llega a 22,7%, el de los hombres está en 13,4% y la brecha sube a 9,3%. Es una brecha altísima que, como decía, no veíamos en este país desde hace muchos años y que muestra no solamente esta metáfora que Ángela María mencionaba, que realmente vamos en balsas cruzando este mar, sino que la reactivación económica ha tenido, digamos, ha ignorado por completo esos efectos diferenciados. Entonces, los sectores económicos que se están reactivando con mayor fuerza son sectores de empleabilidad masculina mayoritariamente, y tenemos, digamos, efectivamente un rezago para las mujeres muy fuerte, ¿no? Creo que eso es importante ponerlo en una foto que muestra aquí, digamos, los indicadores laborales refuerzan que sí hay unos impactos diferenciados. Y el último tiene que ver con, mi último aporte tiene que ver con la precarización y la pérdida de empleos en ciertos sectores, sobre todo en esos sectores tan feminizados, ¿no? Y me refiero a precarización para hablar aquí de jornadas muy extensas, de realmente un reto enorme, sobre todo para estas trabajadoras del sector sanitario y del sector de salud. Y lo digo en femenino porque es un sector mayoritariamente femenino. Y allí, pues, creo que últimamente hemos visto enormes denuncias de cómo se ha profundizado la precarización en estos sectores, ¿no? Contratos de prestación de servicios, deudas en los salarios, pero además unas jornadas demasiado extensas que, digamos, en algunos momentos de la pandemia se tomaron para reducir el contagio, pero que persisten y que realmente están afectando las condiciones laborales y de vida del personal sanitario y de salud. Y cuando analizamos otro sector muy feminizado y además muy golpeado en esta pandemia, como es el sector de las trabajadoras domésticas, en el informe que ya hemos mencionado aquí de la CEPAL dice que ese sector en Colombia cayó un 44%, y es un sector, un 96% de empleabilidad femenina, un sector absolutamente excluido de las medidas del gobierno,
un sector en el que el gobierno lo único que hizo fue salir a decir, señores empleadores y empleadoras, no despidan a sus trabajadoras domésticas, pero que las dejó básicamente solas asumiendo una situación de pandemia tan compleja. Entonces, creo que es importante mencionar que ese sector, que empleaba alrededor de 700.000 mujeres en Colombia, ha caído en un 44%, y que es de los sectores que está muy complejo reactivar porque, digamos, el golpe a la economía en los hogares ha hecho que se reconfiguren muchas de las formas como se asume el cuidado en los hogares, que han implicado que en muchos hogares ya no se llame a la trabajadora doméstica remunerada y esas tareas las asuman las mujeres, ¿no? No para una redistribución al interior de los hogares, sino para aumentar aún más la sobrecarga de las mujeres. Entonces, con esto yo terminaría diciendo, realmente estamos en un momento muy complicado de precarización laboral, de retrocesos en indicadores laborales, pero también me uno a esta reflexión que hoy creo que es más necesaria que nunca. Yo creo que los movimientos feministas hoy como nunca tienen una fuerza internacional impresionante, una fuerza transformadora. Realmente allí hay una propuesta de transformar las sociedades a sociedades más igualitarias, más democráticas y a cambiar este modelo, ¿no? Yo creo que aquí eso es otro de los efectos de la pandemia. La pandemia nos devela realmente que este modelo, pues, es un modelo absolutamente depredador y un modelo que se ha sustentado además en ese trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces, creo que hoy más que nunca la fuerza de estas luchas colectivas se hace más necesaria que nunca, y entonces por eso creo que es un buen momento para reconocer lo que hacen a diario las mujeres sindicalistas y bueno, la necesidad de articular con los otros movimientos sociales, con las mujeres feministas y por supuesto también con las mujeres que en estos espacios como el Congreso llevan las banderas de los derechos de las mujeres adelante. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, escuchando a lideresas en medio de la conmemoración del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres en un contexto de pandemia. A continuación escucharemos a Eulogia Familia. Ella es del Comité de Mujeres de la CSA, quien asegura que este tema de la pandemia ha sido un gran retroceso para todos los alcances que ha tenido la mujer en materia de derechos. Escuchemos. Tenemos que convenir que a 46 años de que las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, hubo muchos avances, no lo suficiente, pero sí en materia de empoderamiento de los derechos de las mujeres. Pero ha llegado la pandemia y ahora hay que hacer una revisión a esa situación en que estamos, porque la pandemia lo que ha hecho es generar un retroceso en materia de los derechos de las mujeres y en especial de las mujeres trabajadoras. Tenemos que ver que, por ejemplo, los sindicatos de enfermería de mi país, en medio de la pandemia, dijeron, nos han enviado como a una guerra, como soldados y soldadas que vamos a una guerra sin armamento en las manos.
vamos a combatir al enemigo sin armas. Esto se debe precisamente a la crisis sanitaria que ha predominado en América Latina y la situación de privatización de la salud y la mala calidad para el trabajo decente que prevalece en el sector salud, pero además porque carecía el personal de salud o carece de todos los elementos necesarios de protección de biodiversidad. A esta situación se suma también en términos de lo que es el crecimiento de la violencia en el confinamiento. Decía ayer en los periódicos nacionales circulaba una versión de que en Naciones Unidas el secretario general decía que la violencia en medio de la pandemia contra las mujeres es igual que una pandemia sombra y puede ser más grande que la pandemia real del virus del COVID-19 que anda afectando al mundo. Entonces, dentro de esas cuestiones, las mujeres hemos tenido la peor parte, sobrecarga en los cuidados, porque hemos tenido que cuidar a nuestra familia en el confinamiento y también en los cuidados en el trabajo, porque aquellas que no fueron suspendidas su contrato de trabajo, sector salud, sector trabajo doméstico, algunas informales, algunas industrias de zona franca, alimentación, continuaron trabajando en medio de la pandemia en el acoso que recibían en el trabajo con largas jornadas de trabajo, sin pago de hora extra en muchos casos, pero también con el acoso de terceras personas, digamos, en los hospitales, los pacientes y la familia de los pacientes acosaban al personal de salud, fruto de las tensiones que vivían. En el comercio, igual, los empleadores acosaban a las trabajadoras, especialmente las cajeras, los clientes y todo esto. Pero también tenemos la situación de que en el confinamiento la violencia se desató entre los hogares de las personas que permanecían cuidando a la familia. Y cuando sabemos que América Latina es un país extremadamente violento, sobre todo con violencia de género, sabemos que nuestras mujeres estaban confinadas con sus agresores y también sus hijos eran víctimas de agresión en medio de la pandemia o son víctimas de agresión en medio de la pandemia sin que recibiesen la atención necesaria porque los servicios del Estado estaban más fijos, su atención en términos de la pandemia o del toque de queda que en preocuparse por las cuestiones de violencia, además porque no es lo mismo cuando la mujer no puede salir de la casa, informarle a alguien de su situación y tener al agresor ahí al lado permanente. Ha sido una situación muy dura para nuestras mujeres en medio de la pandemia. Hemos perdido trabajadoras domésticas en los empleos. República Dominicana tiene unas 300.000 trabajadoras domésticas, pero el Ministerio de Planificación y Desarrollo estaba estableciendo en estos días que unas 85.000 trabajadoras perdieron sus empleos. Si nos vamos a lo que son las trabajadoras más vulnerables en discapacidad, la migrante, la doméstica, han sido poblaciones marginadas y que no han recibido la protección de gobierno en medio de la pandemia por no estar incluidas sobre todo en los sistemas de seguridad social, porque en mi país se diseñó una política que la asistencia económica se le estaba otorgando a aquellos trabajadores suspendidos que estaban registrados en el sistema de seguridad social. Ya nos imaginamos cómo han estado aquellos grupos de trabajadoras que no estuvieron en la seguridad social al momento de producirse las contribuciones del Estado. Entonces la violencia se ha llevado la vida de miles de mujeres en medio de esta pandemia, pero el confinamiento ha sido un confinamiento también sin ningún tipo de protección para la mujer en su hogar, no solo contra la violencia, sino con la sobrecarga que esta lleva en los cuidados. Esa situación
ha provocado muchos problemas psicológicos, tensiones, ansiedad, problemas de agresión verbal y desde luego la agresión física. En fin, que la sobrecarga en el hogar no cuenta con el apoyo de los sistemas de seguridad social y protección social de nuestros países, escasamente quizá en algunos. Y las que han tenido que realizar el teletrabajo, su situación ha sido peor, porque imagínense, en medio de una actividad de realizar un trabajo mediante teledirigido, imagínese usted el griterío de los muchachos en la casa, la cuestión de la pareja reclamando, atender a la pareja, atender a los muchachos, y también los costos que conlleva consumir más energía, consume más internet, se consume inclusive más alimento, y se consume en la casa también más accesorios como los papeles de baño, los materiales de higiene. Se consume más porque se está pasando más tiempo en la casa y no hay oportunidad siquiera de salir a la diversión. Puede ser que tenemos la televisión o que tenemos la computadora, pero la computadora ya en teletrabajo cansa, fastidia. Y si estamos hablando de la televisión, pues llega un momento que tú no quieres, no es la televisión, tú quieres el contacto físico con el ambiente, con la sociedad. Y también no hay política medioambiental en términos de las condiciones laborales en el teletrabajo muy claras y definidas, porque algunos países tienen leyes o reglamentos, pero en América Latina todavía eso es escaso. Y si existen, son precarias en términos de las atenciones, sobre todo a las mujeres. Entonces, lo que tenemos es que tenemos una pandemia que nos quita derechos, nos reduce nuestros derechos, pero además exalta la violencia contra la mujer. Y por eso, aún en medio de todas estas dificultades que confrontamos, tenemos que insistir y avanzar para que la mujer trabajadora pueda ser beneficiada con el convenio 190, insistir en la ratificación del 190 contra la violencia y el acoso en el trabajo, con el 156 sobre la corresponsabilidad familiar. Tenemos que insistir en la ratificación de los convenios que protegen a los y las migrantes, el 143 y el 97. Y también la recomendación sobre el trabajo decente para la paz en medio de lo que es el trabajo de la resiliencia, la cuestión que en este momento es muy importante para que sea aplicado esta resolución, y la 204 para que insistamos en formalizar. Compañeras, yo voy a concluir diciéndole esto. Nosotras tenemos que insistir en que volver a la normalidad no puede ser la normalidad que existía antes. Tiene que ser una normalidad con justicia, con equidad, una normalidad de equilibrio entre los seres humanos, sin discriminación y con igualdad de trato para todos y para todas. Y durante este 8 de marzo se llevaron a cabo diferentes marchas y movilizaciones en las que las mujeres, por supuesto, hicieron un llamado. Escuchemos a continuación a Alejandra Trujillo. Ella es coordinadora de proyectos de FESCOL, quien habla sobre esas peticiones que le hacen las mujeres y los colectivos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en un contexto de pandemia. La petición en general es por políticas que transformen la división sexual del trabajo y que transformen la forma como se han naturalizado los cuidados, y no que lo vuelvan un asunto, digamos, naturalizador, que es como lo vemos en la actualidad. Cuando uno evidencia que hay efectos diferenciados, pues esto debería implicar de una manera urgente que la respuesta a esta crisis realmente tenga enfoque de género. Yo diría, esa es la primera petición, o sea, necesitamos que la reactivación económica y las políticas que se planteen como respuesta a esta crisis sanitaria, económica y social tengan enfoque de género, que reconozcan esos efectos diferenciados
y que además de eso tengan enfoque también en poblaciones que son más vulnerables. Yo creo que eso hay que tenerlo, no se puede perder de vista. Estoy hablando, por ejemplo, de las mujeres migrantes, de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres trabajadoras domésticas, de las mujeres que están en la informalidad laboral, de las mujeres que además es la ocupación, digamos, el sector de ocupación mayor de las mujeres es el cuentapropismo. Entonces, de las mujeres que viven, digamos, de todas estas iniciativas por cuenta propia. O sea, necesitamos ese enfoque diferencial y yo diría interseccional, que reconozca que aquí hay otras desigualdades estructurales, digamos, de género, de raza, de clase, y que reconozca esas particularidades que ciertas poblaciones tienen. Dos, yo diría, hoy más que nunca es evidente que necesitamos sistemas de cuidado. Y estoy hablando de sistemas de cuidado públicos, es decir, no de mercantilizar el cuidado y que quien tenga con qué pagarlo acceda a los servicios, porque eso pues ya lo tenemos de alguna manera y no ha transformado esas condiciones de desigualdad estructural de las mujeres. Me estoy refiriendo entonces a sistemas, ya sean nacionales o territoriales. Yo creo que Colombia avanza hoy más en lógica de sistemas territoriales, como el caso de Bogotá, y creo que eso es importante de fortalecer, pero necesitamos evidentemente que se reconozca este trabajo que hacen las mujeres, que se reconozca vía derechos. A mí la verdad no me convence tanto el reconocimiento económico, yo siento que naturaliza, ¿no? Es como te pago mujer porque ya cuidas. Yo creo que va más en la vía de reconocer derechos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de edad de pensionarse es un reconocimiento a eso. Debería venir acompañado de reducción de semanas en temas pensionales. Debería venir acompañado de cotizaciones, de semanas de cotización pensional, porque nuestra realidad laboral es muy distinta a la realidad de los hombres y porque realmente hay una penalización, así lo llama la OIT, a la maternidad, por ejemplo. Y en este sentido, estamos hablando entonces de sistemas de cuidado que realmente transformen esa división sexual del trabajo, que redistribuyan, y esto implica cambios culturales profundos, ¿no? Que se redistribuyan esas tareas del cuidado en los hogares, que dejen de ser las tareas de las mujeres porque nacieron para cuidar, porque tienen esa condición de maternidad. No, yo creo que esa campaña que tiene la Secretaría Distrital de la Mujer está muy bien enfocada en decir, o sea, no naces cuidadora, aprendes a cuidar. Y esta es una invitación también a todos los compañeros hombres a que se involucren en esta tarea y en este trabajo de cuidar, porque tener sociedades paritarias nos beneficia a todos y a todas. Entonces creo que la segunda propuesta es sistemas de cuidado. Yo diría que en tercer lugar, políticas laborales que están más integradas con las políticas y con los sistemas de cuidado. Digamos, en Colombia existe una ley que permite flexibilizar jornadas, por ejemplo. Yo quisiera saber si a alguien le han permitido en su trabajo tener una jornada distinta porque tiene hijos menores de 5 años o porque tiene un familiar a cargo que está enfermo. No conozco ningún caso en que esa ley, que es del 2017, se haya aplicado, pero es una ley que incluso lo permite para hombres y mujeres. O sea, ni siquiera necesitamos una nueva ley, sino aplicar lo que realmente ya tenemos. Yo creo que además cuando hablamos de políticas laborales con más enfoque de género y más relacionadas con el cuidado, necesariamente tenemos que hablar de ampliar la licencia de paternidad. O sea, una licencia de maternidad que es tan desproporcionalmente mayor a la de los hombres, pues ya te marca una naturalización mayor de los cuidados. Y los países donde hay mayor igualdad de género son países donde han avanzado progresivamente hacia licencias parentales paritarias. Yo diría que además esto requiere plata, ¿no? Requiere presupuesto. O sea, sin duda todas estas políticas, establecer partidas presupuestales específicas para estos sistemas de cuidado, pero también para sistemas de salud de calidad, pero también para servicios sociales e infraestructura social, ¿no? No es un secreto que las mujeres rurales tienen una mayor carga de cuidado, porque tenemos todavía zonas en Colombia donde no hay agua potable, donde hay que caminar largos trayectos para conseguir agua, donde las mujeres cocinan todavía con leña. O sea, hay maneras realmente muy prácticas y concretas de ir hacia una reducción del tiempo que las mujeres dedican a estas tareas del cuidado. Y yo hablaría también de estos cambios en el mundo del trabajo, ¿no? Para finalizar, nos habían dicho como
ya viene el trabajo del futuro o el futuro del trabajo. Mucha gente imaginaba robots, máquinas, no necesariamente en un país como el nuestro significan esas cosas, pero sí significan hoy más digitalización, significan mucho más trabajo remoto, trabajo, como lo quieran llamar. Yo creo que aquí, más allá del nombre, que en Colombia somos bien imaginativos para cambiar las cosas de nombre, sobre todo para precarizarlas más, pero como lo quieran llamar, yo creo que la economía del cuidado tiene que permear la regulación del teletrabajo, del trabajo en casa o del trabajo a domicilio, porque naturalmente ahí hay una mezcla y una simultaneidad de tareas que es necesario reconocer que también se realizan, ¿no? Y ni siquiera se reconocieron en digamos, en el momento más duro de aislamiento en la pandemia, ¿no? Y lo otro que quisiera mencionar es, creo que hoy más que nunca esa discusión que parecía ya de alguna manera superada, pero por la jornada de trabajo, por el derecho a la desconexión, por ese tipo de derechos, implican también cambios y pueden tener impactos que tienen que ver, digamos, con estos temas de economía del cuidado. Si yo realmente reconozco la desconexión y de alguna manera intento que sea mucho más clara la jornada de trabajo en estas nuevas formas de organizar las relaciones laborales, también puedo permitir a mujeres y a hombres que tengan más tiempo y espacio para cuidar, ¿no? Y eso también puede incentivar que sea de una manera más redistributiva la forma como asumimos los cuidados. Yo diría que esas son algunas de las ideas y bueno, finalizaría diciendo que no hay que olvidar el decreto 1174. Yo diría que hay que insistir en la derogatoria de ese decreto y también en que tiene efectos diferenciados en las mujeres, ¿no? Perdemos la licencia de maternidad, tenemos más dificultades, sobre todo yo diría para ciertos sectores como las trabajadoras domésticas, significa perder todo el esfuerzo que se ha hecho en formalización para aceptar que una relación laboral precaria es legal y es formal. Y creo que eso es muy grave. Entonces creo que bien vale la pena hoy 8 de marzo insistir en que, como lo han hecho la CUDI y la CTC, en que hay que derogar este decreto y que además de todo tiene efectos e impactos diferenciados para las mujeres. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y ya para finalizar nuestra emisión de esta noche vamos a escuchar unos mensajes que nos dejan diferentes mujeres lideresas que hacen parte de la CTC. Escuchemos. Un cordial y combativo saludo para todas las mujeres luchadoras del mundo. Durante la pandemia se incrementó la brecha de desigualdades en contra de las mujeres, pérdida de empleos, pérdida de ingresos, incremento de la pobreza. Por la autonomía económica de las mujeres, renta básica, ¡ya! Las mujeres nos queremos vivas y libres, con oportunidades de trabajo que realmente nos permitan proyectarnos hacia un futuro mejor, con participación sindical efectiva y sin miedo ni coerción a enfrentar los males que por décadas nos vienen azotando y que las mujeres hemos venido enfrentando, como el hambre, la explotación, la violencia, la desigualdad. Sabemos que no hay una única solución a todos estos problemas, pero sí premisas claras de construcción colectiva, solidaria. El llamado a conmemorar el Día Internacional de la Mujer es pidiendo capacitación para que se hagan rutas de acción políticas y sociales con el fin de mitigar el acoso laboral y
sexual que tienen las mujeres. También el llamado es para hacer un acompañamiento permanente a la central para que en el Congreso se ratifique el convenio 190 y no se dé más trabas. El confinamiento en esta pandemia ha incrementado la violencia verbal. Una palabra mal dicha cuando te levantan la voz. Eso es violencia verbal y es otra forma de maltrato. Ya no más. Hoy y siempre un saludo muy especial a todas las mujeres luchadoras del mundo. Nuestra esperanza está en conseguir mejores condiciones de vida, con derechos e igualdad. En esta fecha tan especial, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, quiero felicitarte, mujer guerrera, virtuosa y llena de amor, pero también quiero resaltar que la mujer debe ser valorada, respetada y amada, ya que estamos teniendo un mundo donde el feminicidio se ha vuelto normal y no es así. Lo reprobamos y rechazamos rotundamente los actos violentos contra ella. El hombre nace de una mujer, crece con una mujer, lo educa una mujer, se enamora de una mujer. Entonces, ¿por qué faltarles al respeto? ¿Por qué maltratarlas? Si le podemos brindar lo mejor. La emergencia derivada COVID-19 sigue provocando impactos específicos sobre las mujeres, profundizando desigualdades de género existenciales, tanto en el interior del hogar como por fuera de ellos, en los hospitales y en el trabajo. Por eso, con la ratificación del convenio 190, nosotras las mujeres queremos un buen trato, queremos condiciones dignas, queremos un trabajo decente. Mujer, eres perseverante y valiente, eres un ejemplo a seguir. La manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer es apropiarnos de los derechos adquiridos que hemos conseguido a la fecha y llevarlos a cabo. En cuanto al convenio 190, es importante que hagamos partícipes en todas las campañas que se hagan en este decreto para que así se lleve al Congreso de la República y poderlo llevar a cabo. Gracias. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, en la gran mayoría por parte de sus parejas. El confinamiento ha obligado a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores, teniendo en cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para ellas. El confinamiento ha incrementado la violencia contra la mujer. Recuerda, la violencia contra la mujer es la violación de los derechos humanos. Feliz día de la mujer. Un ser tan fuerte, sabio, indispensable, merece ser reconocida generando espacios en los cuales las demás personas pueden manifestar su agradecimiento para con ellos por su ardua labor y dedicación. En la OIT, a nivel general, por la mujer, resulta importante compartir un ambiente ameno en el cual la convivencia sea de manera satisfactoria, dejando a un lado las diferencias que entre ellas existen, encaminadas en la lucha constante por defenderse a sí mismas y sus derechos. La manera más pertinente de nosotros conmemorar el Día Internacional de la Mujer desde nuestro sector es que desde las convenciones colectivas logremos acuerdos con el banco para que se hagan rutas de acción y para que se generen políticas sociales que vayan encaminadas definitivamente al acoso laboral y al acoso sexual. Hay que acabarlo, hay que parar y hay que dar un alto y decir no más. Por otro lado, es necesario que la central, junto con el gobierno y también con los empresarios, se llegue a un acuerdo para que en el Congreso de la República se apruebe el convenio 190. La violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo. La violencia y el acoso por razones de género afectan desproporcionadamente a las mujeres. Es necesaria la adopción de medidas con enfoque inclusivo e integrado que tengan en cuenta las consideraciones de género y aborden las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razones de género. Ratificación del convenio 190 ya. La violencia ha aumentado significativamente con esta situación del COVID-19, como ha aumentado los feminicidios en Colombia, un crimen de odio
castigado por la ley, sin beneficio ni rebajas de pena. Es por eso que los estados colombianos deben estar activos con sus mecanismos, los cuales amparan las leyes para proteger a las mujeres, como lo es la Ley 1257 del 2008, donde nos indica que las mujeres que estén en peligro puedan recibir atención por parte del Estado, ya sea emocional, física o judicial. Una mujer que en estos momentos esté siendo víctima por su familiar, por su papá, por su compañero sentimental, por un amigo o su novio, y lo haya denunciado en más de una oportunidad, puede estar en ese camino de ser víctima de feminicidio, como nos lo ha indicado Medicina Legal según sus investigaciones. En estos momentos, una cifra grande de mujeres y niñas a nivel mundial pueden estar siendo víctimas. Por todas estas mujeres que han sido víctimas, pero sobre todo por las que aún están en riesgo y podemos ayudar, es hora de no callar. Este 8 de marzo del 2021 invito a todas las mujeres para que protestemos, ya que la pandemia ha desnudado la crisis económica de la cual venimos siendo víctimas, especialmente las mujeres en economía informal. Por lo tanto, debemos exigir la renta básica ya. Que me hace sentir orgullosa de ser mujer, ver el fortalecimiento que como mujeres tenemos, que somos creadoras, que somos líderes, soñadoras, que con un retazo hacemos una cobija, que con una palabra damos inspiración, que con una mirada damos alegría, que fortalecemos a todos aquellos quienes nos rodean, que somos una semilla dentro de la sociedad y hacemos florecer y crecer ideales y sueños. ¿Qué situación de desigualdad me afecta más? Ver la falta de solidaridad que puede existir dentro de la sociedad con las mujeres, sobre todo en las economías del cuidado, que en este momento de pandemia son donde más se han crecido y más se ha volcado hacia las mujeres que somos cuidadoras. ¿A qué mujer admiro? A todas las mujeres de la sociedad, a todas las mujeres porque somos fortaleza, somos crecimiento, somos vida. Y nos debemos admirar unas a otras porque todas somos una sola para ayudar a crecer este mundo y esta sociedad. Por eso viva el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La mejor manera de celebrar a la mujer trabajadora es recordando y reflexionando sobre las luchas que han vivido nuestras mujeres a lo largo de la historia, con el fin de promover el respeto por nuestros derechos en nuestros ámbitos de trabajo y también en la sociedad. Es haciendo uso del voto de manera consciente para elegir dirigentes idóneas que promuevan leyes que dignifiquen al ser humano. Concientizando desde el ámbito en que nos desempeñamos para que cada mujer trabajadora se empodere de su rol como actor social en la construcción de la democracia. En consonancia con las campañas internacionales de la CSI y ONU Mujeres, solicitamos este 8 de marzo que se haga realidad la participación de las mujeres en los espacios de decisión de políticas públicas e institucionales, así como la eliminación de la violencia como único camino para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y de niñas. Del mismo modo que se respete el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas, al igual que la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados. Un especial para todas las mujeres del mundo. En el Día Internacional de las Mujeres exigimos trabajo decente con estabilidad laboral y seguridad social. Es nuestra petición que le estamos haciendo al Gobierno Nacional en el Día de la Mujer es que por favor nos vacunen en primera línea a nosotros que somos los cuidadores de ancianos y de niños, precisamente para poderlos cuidar. Gracias. La crisis del coronavirus ha aumentado la carga asociada al trabajo remunerado. Es llevado en mayor medida por nosotras las mujeres, ya que debatimos entre una y otras tareas al mismo tiempo, como el empleo, el cuidado infantil, las clases virtuales de nuestros hijos, la educación en el hogar, el cuidado de personas mayores y nuestro trabajo doméstico. Los hogares encabezados por una mujer son particularmente vulnerables. Basta ya. Este 8 de marzo rendimos homenaje a todas las mujeres que han luchado por nuestros derechos, a todas las mujeres educadoras, campesinas, indígenas, estudiantes, jóvenes, madres, que todos los días dan su esfuerzo para que esta sociedad salga adelante.
por una justicia social digna y equitativa. Que viva el 8 de marzo. En el Día Internacional de Nosotras las Mujeres de la Floricultura pedimos: no a la estigmatización sindical. Por el respeto a las recomendaciones médicas. Por el derecho a la negociación colectiva. Honor presente en el Día Internacional de las Mujeres. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.